Continuamos hoy con nuestras clases y hoy estaremos enfocándonos en el tema de metabolismo de aminoácidos, específicamente la síntesis de los mismos. Es importante, como en todos los temas hemos venido mencionando, vamos a hablar del objetivo general. Al finalizar esta unidad, el estudiante estará en capacidad de analizar el metabolismo de los aminoácidos desde el punto de vista de la distribución del nitrógeno amínico y la ruta del esqueleto carbonado, relacionando los procesos de detoxificación del ion amonio con el ciclo de la urea y la formación de la glutamina. En la visión general que tenemos del metabolismo de los aminoácidos, vamos entonces a estudiar que son compuestos heterogéneos con diversas rutas metabólicas: biosíntesis de aminoácidos no esenciales, activación y síntesis de proteínas, oxidación y obtención de la energía, síntesis de otros compuestos nitrogenados. Para eso van a actuar los aminoácidos. Y tendremos que analizar también el equilibrio nitrogenado. Tendremos que también mencionar que los animales no tienen depósito de nitrógeno como tal, es decir, no almacenan proteína, y por lo tanto la cantidad de proteína o de nitrógeno contenido en la proteína y otros compuestos que ingieren debe ser igual a la cantidad que pueden eliminar, de tal manera que al final se produce un balance nitrogenado donde la ingesta es igual a la salida. También mencionaremos en esas rutas metabólicas los aminoácidos libres y proteínas que son utilizados como reservorio del nitrógeno. Como estamos hablando del metabolismo, pues entonces tendremos que ver un panorama de lo que estamos hablando en cuanto a los aminoácidos. Y fíjense entonces aquí, en esto que estamos mencionando aquí, los aminoácidos que provienen de la proteína, de la dieta. Nosotros hacemos el proceso de digestión y absorción, lo volvemos aminoácidos, o que estos aminoácidos pueden provenir de la síntesis de aminoácidos no esenciales, es decir, que lo podemos sintetizar en nuestro organismo, y que esto tiene relación con el metabolismo de los carbohidratos vía glucólisis, con el metabolismo de los lípidos, fíjense en esta ruta que me tiene acá, y que también pueden aportar elementos para la síntesis de nucleótidos. A su vez, estos nucleótidos están relacionados con los polisacáridos, o sea, con la glucosa, y permiten una interrelación. Importante también es conocer que los aminoácidos, además de relacionarse con el metabolismo de la glucosa, metabolismo de los lípidos, también se relaciona con el metabolismo que se da en el ciclo de Krebs como gran ciclo integrador de los elementos. Quiere decir que a través de este ciclo también podemos integrarlo. Y finalmente, el nitrógeno que nosotros ingerimos a través de los aminoácidos y otros compuestos, una vez que ellos no van a ser utilizados porque ya cumplieron su función, van a ir a la formación del ciclo de la urea, el cual toma el nitrógeno, finalmente lo va a eliminar vía urinaria en forma de urea. Otro detalle es que el excedente, fíjense, de aminoácidos que nosotros podemos ingerir, su esqueleto carbonado se pasa o al ciclo de Krebs o a la formación de glucosa o hacia la formación de ácido graso y formación de energía, ese esqueleto carbonado, y el nitrógeno va hacia la formación entonces de la urea, como hemos mencionado. Desde el punto de vista nutricional, nosotros podemos clasificar a los aminoácidos en aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Los esenciales son aquellos que no lo podemos sintetizar y que tenemos que aportarlo, mientras que los no esenciales podemos sintetizarlo, ya sea porque tenemos rutas metabólicas endógenas o provenientes de unas rutas mucho más cortas. Cuando se ingieren aminoácidos esenciales pueden transformarse, ya veremos algunas rutas como eso. Su importancia médica es capital por cuanto podemos tener carencia de aminoácidos esenciales si no lo ingerimos. El otro detalle interesante, fíjense que de estos aminoácidos esenciales que los mencionamos acá y que lo vamos a ver ahora en esta lámina, tienen ustedes arginina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. Esos se consideran
esenciales. Ahora, en cuanto a la arginina y la histidina, que tienen un asterisco, se dice que son semiesenciales para la nutrición porque en realidad son sintetizados en nuestro organismo, pero en concentraciones inadecuadas durante el crecimiento, durante la infancia, pero en adultos ya lo podemos sintetizar adecuadamente, de tal manera que en adultos ya no se pudieran considerar desde el punto de vista nutricional esenciales, salvo que usted esté un individuo que esté levantando pesas, esté formando mucha musculatura y tiene que aportarlo adicionalmente, pero lo podemos sintetizar. Y podemos resumirlo, fíjense, vean, si nosotros miramos acá, vamos a ver, para hacer una cuenta sencillita, cuáles serían los aminoácidos esenciales. Tenemos arginina, histidina y lisina. Esos tres son aminoácidos básicos. Bueno, claro, harían la salvedad que solamente sería la lisina en el caso de los adultos, pero en los niños tiene que incluir los tres. Luego tienen los aminoácidos de tipo ramificado, vean, tienen isoleucina, leucina y valina, son aminoácidos ramificados. Entonces ya podemos tres ramificados, tres básicos. Luego tendríamos fenilalanina, que es un aminoácido que tiene un anillo, treonina, triptófano, lo pudiéramos decir que son 2T, treonina, triptófano y metionina. El resto de los aminoácidos, alanina, paragina, aspartato, cisteína, glutamato, glutamina, glicina, prolina, serina y tirosina son aminoácidos no esenciales, lo podemos sintetizar. E inclusive, fíjense, la hidroxilisina, hidroxiprolina, que no están codificadas en el código genético. Sin embargo, son aminoácidos modificados. La hidroxiprolina proviene de la prolina, pero igual que la hidroxilisina sí proviene entonces de lisina, que es un aminoácido esencial. Sin embargo, estos aminoácidos son sintetizados a partir de lisina y prolina y se incorporan o están incorporados a las proteínas como tales. Fíjense entonces ahora acá cuáles serían la fuente y el destino de los aminoácidos. Antes de analizar esto es importante que sepamos lo siguiente. La fuente exógena que por excelencia nosotros tenemos de nuestros aminoácidos son las proteínas de la dieta. Nosotros ingerimos proteínas y esas proteínas van a ser digeridas y absorbidas y se aportan los aminoácidos. Ahí deben ir aminoácidos no esenciales. Sin embargo, también van los aminoácidos esenciales, que son los que realmente requerimos porque no lo podemos sintetizar. Entonces tenemos aminoácidos esenciales y no esenciales. El excedente, otro detalle importante, el excedente de los aminoácidos que nosotros adquirimos vía dieta no se almacena. Es decir, no almacenamos proteínas, no almacenamos aminoácidos, sino que estos se tienen que convertir, ese excedente se convierte en energía, ya sea como ácido graso, ya sea como glucosa que se convierte en glucógeno. ¿Y qué convertimos de los aminoácidos en energía? Pues su esqueleto carbonado. Recuerden que un aminoácido tiene un grupo amino. El grupo alfa-amino, en este caso, se va a separar, se queda el esqueleto carbonado, el alfa-cetoácido, y ese alfa-cetoácido puede ser convertido en carbohidrato o en ácidos grasos. Eso sí se almacena. ¿Y qué pasa con el nitrógeno? El nitrógeno va hacia la formación de la urea, y la urea se excreta vía renal, fundamentalmente vía urinaria, y con eso va a mantener un balance nitrogenado entre la cantidad que nosotros ingerimos de nitrógeno en las proteínas y otros compuestos, debe ser igual a la cantidad que nosotros eliminamos vía urea, vía ácido úrico, por vía urinaria, y vía creatinina por vía urinaria. Al final el balance debe ser cero y decimos que estamos en equilibrio nitrogenado. En esta lámina que vemos acá, fíjense entonces el detalle: cuánto debemos ingerir de los aminoácidos que provienen de la proteína. Se considera que la cantidad de proteína que debe ingerir un individuo está relacionado con su peso corporal, y se dice que debe ser entre 1 a 2 gramos por kilogramo de peso por día. Es decir, en 24 horas debe ingerir esa cantidad. Entonces eso nos aportaría, si un individuo pesa 70 kilogramos, entre 70 y 140 gramos de proteínas por día. Es suficiente para mantener el nivel de aminoácidos que requerimos, que vienen de la proteína. Entonces, ¿qué otros elementos sirven de fuente de aminoácidos? Bueno, las proteínas endógenas que nosotros tenemos, las proteínas corporales. Cada proteína tiene una vida media
o sea, un momento, una vida biológica media. Una vez que se cumple esa vida media, la proteína se degrada y se sintetiza una nueva proteína. Esa proteína al degradarse aporta ese pool de aminoácidos al pool de aminoácidos comunes que están en sangre. De aquí se toman para hacer nuevamente proteínas corporales. Fíjense que degradamos 400 por día e incorporamos 400 por día. Degradamos y hacemos la misma síntesis, solo que la proteína que estaba vieja la incorporamos nueva. Pues. Se sintetizan aminoácidos no esenciales provenientes ya sea de otras rutas, y una vez que tenemos esos aminoácidos, tomamos para hacer síntesis de aminoácidos nuevos, iguales, pero también podemos sintetizar otros compuestos como porfirina, creatinina, neurotransmisores, purina, pirimidina y otros compuestos nitrogenados que son importantes en nuestro metabolismo. Si no utilizamos estos aminoácidos, una vez que se han utilizado o que dejan de utilizarse o que no van a ser incorporados a estos compuestos, entonces sencillamente le quitamos el grupo amino. El grupo amino va a ir para la formación de la urea y su esqueleto carbonado se forma como glucosa para formar glucógeno, y se forma como ácido graso, cuerpos cetónicos que van a irse a la síntesis de ácidos grasos, esteroides, etc. Si estos a su vez también pueden servir para la síntesis de esqueleto carbonado, entran al ciclo de Krebs o entran vía de la glucólisis para formar energía en el ciclo de Krebs, cadena respiratoria, y al final queda CO2 más agua más energía. Hablemos entonces de la absorción de los aminoácidos. Nosotros ingerimos nuestras proteínas, las que vienen por la dieta, comienza la digestión, ya una vez que llegan al estómago, una parte importante de la digestión se da allí. Digestión significa hidrolizar esta proteína y separar los aminoácidos. De tal manera que es importante considerar el estómago para esto. Ese dato es importantísimo. Y a aquellas personas que se le hace un bypass gástrico, que se le hace una manga gástrica, que se le hace una resección parcial o casi total del tubo gástrico, sencillamente no va a hacer esa primera digestión y va a tener problemas importantes para la absorción de aminoácidos, puesto que no va a hacer una digestión adecuada de proteína. Una vez que pasa esta estación de digestión en el estómago, pasa al duodeno, y en el duodeno se completa la digestión de la proteína con el jugo pancreático, que contiene enzimas en forma de zimógeno que se activan y digieren a las proteínas. Hemos digerido las proteínas, significa hemos hidrolizado las mismas y formamos aminoácidos. Estos aminoácidos van a ser absorbidos en forma activa, por transporte activo, a nivel del intestino delgado. Se realiza entonces con un sistema acoplado a la bomba de sodio-potasio y requiere proteínas transportadoras. Existen 5 sistemas de transportadores para absorber estos aminoácidos a nivel del intestino. Entonces tenemos un sistema alanino preferente que transporta fundamentalmente, absorbe alanina y otros aminoácidos neutros. Tenemos leucina preferente, que es independiente de sodio, particularmente puede transportar o adquirir en el lumen intestinal para transportar leucina, aminoácidos aromáticos, aminoácidos neutros y alifáticos. Luego tenemos un sistema alanina, serina, cisteína preferente, otro sistema que permite la absorción de aminoácidos ácidos y otros básicos. Ahora hablamos entonces de la biosíntesis de aminoácidos. Como estamos en humanos, no vamos a tratar la síntesis de aminoácidos no esenciales, puesto que nosotros no tenemos la maquinaria enzimática de las rutas metabólicas para hacer la síntesis. Solamente nos vamos a referir a la síntesis de los aminoácidos no esenciales, lo que podemos sintetizar. Y entonces obtenemos estos elementos que son intermediarios de la glucólisis, del ciclo de Krebs y otras vías, por ejemplo, vía las pentosas fosfato, para ser tomados estos esqueletos carbonados, y luego por diferentes procesos de aminación, transaminación, el nitrógeno se toma y se aporta y se dan la síntesis de todos aquellos aminoácidos no esenciales. En las plantas y muchas bacterias sintetizan todos los 20 aminoácidos esenciales o no. Los mamíferos solo poseen las vías más simples, que son los aminoácidos no esenciales. Y para hacer la síntesis de los aminoácidos no esenciales se requieren 6 precursores metabólicos más fosforibosil pirofosfato. Esta molécula se llama
fosforibosil pirofosfato. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. De esos 12 aminoácidos no esenciales, 9 se forman de intermediarios anfibólicos provenientes de la vía de la glucólisis, de la vía del ciclo de Krebs, etc. Los 3 restantes, aminoácidos no esenciales como cisteína, tirosina e hidroxilisina, se forman a partir de aminoácidos esenciales. Entonces, pero tiene una ruta más corta para hacer la síntesis. Un detalle importante que tenemos que recordar es que la glutamato deshidrogenasa, una enzima que tenemos que recordar, la glutamino sintetasa y las transaminasas desempeñan funciones fundamentales en la biosíntesis de los aminoácidos en humanos, los no esenciales, por cuanto glutamato deshidrogenasa, glutamina y glutamina sintetasa, y transaminasa son los que pueden transportar los grupos amino para aminar o transaminar los esqueletos carbonados y formar los aminoácidos no esenciales. Aquí tenemos entonces los 6 precursores y el fosforibosil pirofosfato que requerimos para hacer la síntesis de esos aminoácidos no esenciales. Fíjense, uno de esos precursores es alfa-cetoglutarato. ¿Qué derivamos del alfa-cetoglutarato? Ácido glutámico, glutamina, prolina, arginina. Recuérdense que la arginina entonces se considera un aminoácido semiesencial. En adulto no es esencial. Del piruvato, que es otro precursor, que podemos sintetizar alanina. Pero valina, leucina y isoleucina son aminoácidos ramificados esenciales, están marcados en asterisco. Nosotros no lo vamos a considerar la síntesis porque no lo podemos sintetizar. Otro precursor es el 3-fosfoglicerato, que es un derivado de la vía de la glucólisis. A partir de él sintetizamos serina, glicina, cisteína. Otro precursor, oxalacetato, que este es un derivado del ciclo de Krebs. Recuérdense que teníamos oxalacetato, que se convertía en malato. Bueno, a partir de él podemos sintetizar aspartato, asparagina y otros no esenciales como metionina, treonina, lisina. Otro elemento precursor, tienen ustedes fosfenol piruvato y eritrosa 4-fosfato. Sin embargo, ellos dan origen a triptófano y fenilalanina, que son esenciales, pero a partir de fenilalanina podemos sintetizar tirosina. De tal manera que este precursor no es tan importante en el humano, pero se considera, puesto que a partir de eso se puede derivar tirosina. Y el otro es ribosa 5-fosfato, que no es importante en el humano porque deriva a histidina, que es un aminoácido esencial, no lo podemos sintetizar. En esta lámina podemos observar entonces lo que podemos sintetizar. Fíjense, de eritrosa 4-fosfato y fosfonol piruvato, triptófano, fenilalanina y tirosina. Ustedes deben de considerar solamente los que son no esenciales. De la glucosa, vía pentosa fosfato, ribosa 5-fosfato, histidina. 3-fosfoglicerato, serina, glicina, cisteína. Del piruvato, alanina, valina, isoleucina y leucina. Ya ustedes verán lo que no son esenciales, es decir, los que son esenciales no los sintetizamos y los no esenciales sí. Del ciclo de Krebs, oxalacetato, que mencionamos que es un intermediario del ciclo de Krebs, podemos sintetizar aspartato y a partir de ahí asparagina y otros aminoácidos que son esenciales. Del alfa-cetoglutarato sintetizamos ácido glutámico, glutamina, prolina y arginina también, pero arginina es un aminoácido esencial. ¿Y de dónde proviene el nitrógeno que nosotros incorporamos en los aminoácidos? Bueno, puede provenir de un ion amonio inorgánico, que ya lo vamos a ver, o viene un nitrógeno alfa, un amino orgánico, que es el que está unido, entonces ya formando parte de otros compuestos. El ion amonio inorgánico es transferido por la glutamato deshidrogenasa y la glutamino sintetasa y es convertido en un amino orgánico cuando se incorpora al esqueleto carbonado de los alfa-cetoácidos para formar aminoácidos. El amino orgánico es transferido de una molécula a otra por las denominadas transaminasas. Este ion amonio inorgánico generalmente proviene de la
la digestión que hacen las bacterias, de la hidrólisis que hacen las bacterias a nivel intestinal. Y ese amonio pasa por el hígado, lo absorbemos, va en el hígado y estas enzimas pueden tomarlo en el hígado y también una parte en el cerebro, lo pueden tomar para ponerlo como ion amino orgánico y de esta manera tener menos efectos tóxicos. Si el hígado no hace esa toma de ese amonio inorgánico, pequeñas cantidades de este amonio inorgánico son tóxicos para el cerebro. De tal manera que tenemos que atraparlo y volverlo orgánico. Y eso lo hacen esas enzimas glutamato dehidrogenasa, glutamino sintetasa, que son importantes en el metabolismo. Fíjense entonces en este caso, vemos entonces ese amonio, ese grupo amino, las fuentes principales y quienes lo pueden procesar. Fíjense, se puede convertir en carbamil fosfato. Este carbamil fosfato es intermediario, la primera enzima importante para hacer la síntesis de la urea, pero también en ese ciclo de la urea se forman arginina y compuestos para pirimidina. Se puede tomar el ion para convertir oxalacetato y se convierte en aspartato y después en asparagina se toma. Se puede tomar para el alfa-cetoglutarato con el grupo amino y se forma el glutamato y otros aminoácidos. Y también glutamato para formar glutamina. Entonces estas rutas son importantes que las vamos a considerar y que debemos tenerla presente. ¿Cómo es el transporte del amonio? Que es importante que tengamos. En primer lugar vamos a decir que ese grupo amonio que nosotros estamos hablando va a ser llevado todo al hígado. ¿Y por qué al hígado? Porque en el hígado existe el ciclo de la urea que permite tomar el grupo amonio, dos grupos amonios de diversas fuentes y finalmente convertirlo en urea, y la urea va a ser excretada vía urinaria. Ya sea entonces esta urea que provenga de la mayoría de los tejidos, como en este caso, o que provenga del músculo esquelético, como en este caso, o que venga del intestino, van a ser tomados. Entonces veamos en la mayoría de los tejidos. ¿Qué pasa en la mayoría de los tejidos? Una vez que se utilizan las proteínas que se degradan, se toman los aminoácidos transfieren por un proceso de transaminación su grupo amonio al alfa-cetoglutarato y el alfa-cetoglutarato se convierte en glutamato. Y en esa mayoría de esos tejidos entonces el resto de los grupos de los otros aminoácidos, una vez que entregan su grupo amonio, van a ser tomados por la glutamina sintetasa o sintetasa glutamina, pero glutamino sintetasa toma el grupo amonio en este caso y lo transfiere al ácido glutámico y este se convierte en glutamina. De tal manera que esta primera enzima, glutamina sintetasa, toma el grupo amonio, que puede ser un amonio inorgánico, lo transfiere al ácido glutámico y lo lleva y lo convierte en glutamina. Glutamina va al hígado. Y en el hígado la glutamina, fíjense el recorrido que hace. Glutamina, ahora por acción de esta enzima denominada glutaminasa, esta que estoy subrayando aquí o resaltando, glutaminasa le quita el grupo amonio, ese grupo amonio va para la formación de la urea y la glutamina se convierte en ácido glutámico. A su vez, el ácido glutámico también puede entregar su grupo amonio por acción de la glutamato deshidrogenasa, esta se denomina glutamato deshidrogenasa, le quita el grupo amonio y convierte el ácido glutámico en alfa-cetoglutarato. Resultado final, entonces el grupo amonio va hacia la formación de la urea, ya sea de ácido glutámico, como este que está acá, o de glutamina. ¿Qué pasa en el músculo esquelético? En el músculo esquelético, una vez que se degradan las proteínas que se utilizan, cumplen su vida media o están en una actividad intensa, entonces esos aminoácidos entregan su grupo amonio al alfa-cetoglutarato por un proceso que se denomina transaminación. Y entonces es captado y se convierte en ácido glutámico. Esa es una forma. Otra forma es que
ese grupo amonio puede ser capturado por la glutamato deshidrogenasa, pero en este caso el alfa-cetoglutarato se convierte en ácido glutámico. Y fíjense este detalle aquí, estamos hablando de la glutamato deshidrogenasa, la misma que nosotros mencionamos acá, solo que aquí convertía glutamato glutamato a alfa-cetoglutarato, y aquí lo hace al revés, alfa-cetoglutarato a glutamato. Esto significa que esta enzima tiene una reacción reversible y que su equilibrio se desplaza dependiendo hacia dónde vaya el metabolismo. En este caso, fíjense entonces el ácido glutámico, que va a hacer? Sufre un proceso de transaminación, en este caso, y entrega al piruvato proveniente de la glucólisis, entrega su grupo amonio y se convierte en alanina. Esto lo hace una enzima denominada alanina aminotransferasa o una transaminasa pirúvica, como se mencionaba anteriormente. Entonces, esta alanina, donde está actuando la alanina aminotransferasa, la alanina sale del músculo, entra a sangre y se dirige al hígado. En hígado, ella sufre ahora una nueva transaminación por la alanina aminotransferasa y hace lo contrario que había hecho aquí. Entonces hace una reacción al contrario. El alfa-cetoglutarato que nosotros habíamos mencionado aquí lo convierte en ácido glutámico, y el ácido glutámico después se convierte en alfa-cetoglutarato, solo que para quitarle el grupo amonio y liberarlo, actúa la glutamato deshidrogenasa, esta misma que estaba acá, pero ahora aquí hace una reacción al contrario. Entonces, importante es que al final estamos transfiriendo todos los grupos amonio de los diferentes tejidos, incluyendo el músculo esquelético y otros tejidos, y también lo que se absorbe vía intestinal lo llevamos al hígado, y en el hígado ese grupo amonio se detoxifica. De no detoxificarse, cantidades pequeñas de grupo amonio pueden producir una encefalopatía hepática, es decir, trastorno en la conciencia, trastorno en el funcionamiento cerebral, que lleva a muchas alteraciones como fasciculaciones, pérdida de la memoria, hasta llegar hasta un coma hepático. De allí la importancia de que el hígado esté indemne para que, entre muchas de sus funciones, realice el ciclo de la urea. Aquí vemos entonces la reacción de la glutamato deshidrogenasa. Fíjense que es una reacción reversible hacia ambos sentidos, pero el equilibrio se va a desplazar dependiendo en qué órgano estemos y la función que se esté realizando en ese momento. Si estamos en hígado, obviamente la glutamato deshidrogenasa convierte el ácido glutámico en alfa-cetoglutarato para entregar el grupo amonio en la formación de la urea. Pero si estamos en músculo esquelético, lo hace al contrario, para colectar todo ese grupo amonio proveniente de otros tejidos, de otros aminoácidos y otras sustancias que contengan grupo amonio, y lo entrega para formar glutamato en músculo esquelético. Ahora, esta reacción es reversible, como les he mencionado, y fíjense el detalle, ella requiere de NAC, preferentemente NAC, puede ser en algunos casos NAC-fosfato o NAC sin fosfato, nicotinamina dinucleótido sin fosfato es su preferencia, pero también puede actuar con NAC-fosfato. Y por esta vía es lo que se hace un proceso de oxidorreducción. En este caso, el NAC que estaba oxidado actúa sobre esta molécula oxidándola, la convierte en esto y hace una desaminación oxidativa. Y se produce NAC reducido, se reduce, forma este compuesto, y vemos entonces aquí algunos detalles. El ADP, adenosín difosfato, es un activador de esta reacción, mientras que el GTP, que es un componente de alto nivel de energía, bloquea esta reacción. Entonces los componentes de alto nivel de energía bloquean la reacción en este sentido, mientras que los componentes de baja energía lo activan. Otra reacción importante es la reacción de la glutaminosintetasa. ¿Qué hace la glutaminosintetasa? El ácido glutámico, este compuesto que está acá, lo amina o le transfiere un grupo amonio inorgánico a la cadena lateral.
y el ácido glutámico se convierte en glutamino. Eso lo hace la glutamino sintetasa, que también es importante que la recordemos, pues. Y esta lámina se parece a la que hemos mencionado anteriormente para recordarle, la de la glutamina, que actúa en todos los tejidos con excepción del hígado, fundamentalmente en tejidos todos los tejidos con excepción del músculo esquelético. Fíjense que hay una reacción que requiere energía, y en el músculo se hace la reacción de la glutamato deshidrogenasa, y luego esa glutamina que llega al hígado se le va a quitar ese grupo amonio para entregarlo al ciclo de la urea, la formación de la urea, del carboamil fosfato, se lo hace la glutaminasa. Entonces recordar la glutaminasa. Y en el músculo esquelético actúa la glutamato deshidrogenasa que hemos mencionado, las transaminasas que están a este nivel, se entrega a la alanina, al torrente sanguíneo, él regresa vía sangre al hígado, y en el hígado la alanina se transamina, se le quita el grupo amonio, se transfiere al ácido glutámico y sigue esta ruta. Y el esqueleto carbonado de la alanina se convierte en piruvato, y piruvato se convierte en glucosa. Y entonces vamos a mencionar que la alanina es el principal aminoácido gluconeogénico. Se cumple una doble función la alanina: entrega el grupo amonio para la formación de la urea y su esqueleto carbonado para la formación de glucosa, que ahora regresa al torrente sanguíneo y puede ser aprovechado nuevamente a nivel muscular. Ahora mencionaremos la síntesis de algunos aminoácidos. Lo haremos lo más sucintamente posible. No es tan fácil aprenderse toda esta ruta, pero es importante recordar algunas de ellas, pues. Por ejemplo, entonces, fíjense, del alfa-cetoglutarato sintetizamos a partir del alfa-cetoglutarato ácido glutámico, ya lo hemos mencionado. Actúa la glutamato deshidrogenasa y la transaminasa. Y luego se va a convertir en prolina. Prolina es un aminoácido no esencial. Entonces, actúa la glutamato quinasa, como ustedes miran acá, actúa la pirrolina carboxilasa reductasa, y se forma prolina a partir del ácido glutámico. Y también a partir del ácido glutámico, pero por esta vía en la cual nosotros no la tenemos, salvo acá, por la vía de la urea, nosotros podemos finalmente formar arginina. Pero formamos arginina en el adulto vía síntesis de la urea que vemos más adelante. En los niños no es tan cuantitativamente esta vía importante y no tenemos que aportarla, pero en el adulto sí podemos llevar por esta vía. Esta es la vía más o menos de formación de la urea, el ciclo de la urea. Fíjense como vemos aquí, ciclo de la urea. Formamos entonces arginina. Este es un aminoácido modificado ya dentro de la proteína del colágeno, que es la prolina e hidroxiprolina. A partir de la prolina, que ya hemos dicho que lo sintetizamos a partir del ácido glutámico, pues una vez que está incorporado a la proteína, el colágeno, ya hemos discutido esta reacción, se produce hidroxiprolina. Igualmente pasa con la lisina e hidroxilisina, que sirve para darle consistencia, mayor resistencia al colágeno, y que ya hemos mencionado que se requiere oxígeno molecular, vitamina C, o sea, ácido ascórbico, hierro, alfa-cetoglutarato para llevar a cabo esta reacción. Fíjense entonces ahora que tenemos la hidroxiprolina e hidroxilisina, ya hemos dicho que son enzimas de la fracción microsómica, son peptidihidroxilasa, son oxigenasas de función mixta que requieren, además del sustrato, oxígeno molecular, ácido ascórbico, hierro y alfa-cetoglutarato. Y durante el proceso un oxígeno molecular es incorporado a la prolina y lisina y otro al succinato. Esta es la reacción en el cual entonces la prolina o la lisina va a ser hidroxilada en el colágeno para darle mayor consistencia. En esta reacción donde sintetizamos glutamina, vamos a mencionar algunos detalles que son importantes. La enzima que está actuando es la glutamino sintetasa, que toma amonio inorgánico y lo incorpora al ácido glutámico, se convierte en glutamina. Esta reacción
es sumamente importante y regular en nuestro organismo. Fíjense entonces, la glutamina puede dar origen a varios nucleótidos. Fíjense, tiene adenosín mononucleótido, citidín trinucleótido, citidín trifosfato, histidina, glucosamina fosfato, carbamidil fosfato, que forma parte del ciclo de la urea, triptófano. Todos estos elementos que ustedes miran acá actúan inhibiendo a la glutaminosintetasa por un mecanismo de retroalimentación negativo. Ese dato es importante. Igual lo hace la glicina y la alanina. Entonces, es una regulación altamente que tiene la formación de glutamina. Y el mecanismo intrínseco de esta enzima para que se active la glutaminosintetasa es que esta enzima, fíjense, debe ser deanilada, es decir, cuando está con una adenilación, es decir, que se le pega un adenosín monofosfato, se inactiva. Cuando se le quita ese adenosín monofosfato, la enzima se activa y al activarse produce entonces glutamina, ya lo hemos mencionado. Derivado del 3-fosfolicerato, que es el caso de glicina, serina y cisteína, de 3-fosfolicerato. Entonces aquí tenemos 3-fosfolicerato, como ustedes lo ven acá. Se produce toda esta serie de reacciones. Llegamos entonces a la formación de serina, este compuesto que ustedes miran acá. Y la serina, si miran la estructura de la serina, fíjense, tiene un grupo alcohólico, este sería un metanol, por decirlo de alguna manera. Y entonces esta serina, por acción de la serina hidroximetiltransferasa, transfiere al ácido fólico, transfiere su grupo metilo, y este metilo se convierte en tetrahidrofolato, puede captarlo, pues. Y entonces se convierte en glicina, serina a glicina. Miren entonces acá, ahora podemos entonces también la serina, como ustedes miran acá, por esta ruta, finalmente se puede convertir en cisteína, aunque no es la única ruta de conversión de cisteína, sino que interviene a través también de este nucleótido. Entonces, podemos a través de 3-fosfolicerato, serina que deriva a glicina y serina que deriva a cisteína. Aquí vemos entonces también otra ruta de formación de la glicina, pero esta ruta que es endógena que nosotros tenemos, partimos de la colina, tal como ustedes lo ven aquí, forma betaína, aldehída, betaína, y finalmente se forma glicina. Entonces tenemos dos rutas que son rutas normales que podemos sintetizar nosotros entonces glicina. Aquí formación de la homocisteína, que es importante, puesto que la homocisteína se forma a partir de la metionina. La metionina, entre otras de sus funciones, miremos aquí, una de sus funciones es que ellos forman S-adenosilmetionina. ¿Y para qué sirve la S-adenosilmetionina? Sirve para transferir grupos metilo, es el principal dador de grupos metilo para la síntesis de muchos compuestos. Entonces, para esta primera síntesis interviene la metionina adenosiltransferasa. Entonces, esta metionina, que es un aminoácido, por acción de esta enzima y en presencia de ATP, se convierte en esa adenosilmetionina, que es un nucleótido. Ese nucleótido puede transferir el grupo metilo a todos aquellos que lo van a recibir, y lo hace esta enzima, se denomina metiltransferasa. Se transforma entonces en S-adenosil homocisteína. Este S-adenosil homocisteína sufre un proceso de hidrólisis por acción de la S-adenosil homocisteína hidrolasa y se convierte en homocisteína. Esta molécula, vale la pena un comentario adicional, esta molécula de S-adenosilmetionina, cuando está elevada, se asocia con la producción de trombosis en el organismo, y muchas personas que tienen o que no pueden convertir esta enzima, este compuesto homocisteína, en metionina, producen trombosis a nivel de miembros inferiores, al sistema venoso
superficial y profundo, y también se ha asociado con trombosis o formación de coágulos a nivel del corazón y produce infarto al miocardio por esta vía. Ahora, ¿cómo podemos nosotros detoxificar o convertir la homocisteína en metionina nuevamente, que es importante para evitar ese riesgo? Bueno, aquí fíjense, va a intervenir dos elementos importantes. Uno, va a intervenir la vitamina B12, que viene unida también a esta enzima que se denomina homocisteína metiltransferasa, que a su vez contiene N5-metil tetrahidrofolato. Es decir, interviene también el ácido fólico. Entonces, ¿qué le falta a la metionina? Un grupo metilo. Entonces, en presencia de vitamina B12 y el ácido fólico, el tetrahidrofolato, sencillamente se transfiere a la homocisteína, se transfiere ese grupo metilo y se convierte en metionina. El tetrahidrofolato cumple su función conjuntamente con la vitamina B12 y hemos detoxificado. Luego el tetrahidrofolato recibe otro grupo metilo de lo que mencionamos anteriormente, la serina, que se convierte en glicina y queda nuevamente activo N5N10 metiltetrahidrofolato para nuevamente actuar conjuntamente con la vitamina B12 y seguir su ciclo de detoxificación de homocisteína y la convierte en metionina. Y con eso disminuye el riesgo. Por eso, en que esos pacientes que tienen trombosis venosa profunda y se demuestra que tienen un nivel elevado de homocisteína, debemos darle, entre otras cosas, vitamina B12 y ácido fólico. Y ayuda a que estos pacientes, si tienen una deficiencia en estas coenzimas, en estas vitaminas, podemos entonces ayudar a su tratamiento. Adicionalmente, tenemos una ruta para eliminar o para transformar a la homocisteína en otros compuestos, y esta ruta es en el caso que la homocisteína se une a la serina, se convierte en cistato tionina, como ustedes miran acá, luego se hidroliza y se convierte en cisteína. Serina se convierte en cisteína, como lo hemos mencionado, y tenemos L-homoserina, que es diferente a homocisteína. Esta lámina nos muestra entonces la capacidad que tiene la S-adenosine-metionina de donar grupos metilo para el metabolismo y después se convierte en homocisteína. Pues, final. Hablemos entonces ahora de los derivados de oxalacetato. Los derivados de oxalacetato se puede convertir oxalacetato, ya lo hemos mencionado, por la malato deshidrogenasa en aspartato. Aspartato se puede convertir en asparagina, en metionina, en lisina y treonina. La treonina, a su vez, por diferentes rutas se puede convertir en isoleucina, pero no tenemos esa ruta. Es una ruta de un aminoácido esencial. Piruvato puede derivar en alanina, que es la única ruta que nosotros tenemos, y eso se hace por transaminación. Piruvato se convierte en alanina y alanina en piruvato por transaminación. Entonces es importante, vamos a recordar lo de la alanina, que lo podemos sintetizar, la del ácido aspartico, que lo podemos sintetizar, la asparagina, que lo podemos sintetizar, treonina, metionina, etc. Entonces, fíjense en este primer paso que estamos mencionando aquí, el ácido aspartico se puede convertir en asparagina. ¿Cómo se convierte? Por la acción de la asparagina sintetasa. Asparagina sintetasa. ¿Y quién le dona el grupo amino para que se pueda transformar aspartato? Fíjense, este es el aspartato y en su cadena lateral no tiene grupo amino. Pero cuando se convierte en asparagina, pues un aminoácido que tiene entonces un grupo amino en su cadena lateral. Eso se lo dona la glutamina por acción de la asparagina sintetasa. Esta asparagina sintetasa, igual que la asparaginasa, se puede utilizar en el tratamiento de algunos tipos de cáncer. Aquí se requiere, para llevar a cabo esta reacción, se requiere de magnesio y ATP. Esto es una reacción de tipo irreversible. Y finalmente, por hoy vamos a mencionar que el piruvato se puede transformar en alanina o alanina en piruvato por una reacción de transaminación, donde interviene la alanino-aminotransferasa. Bueno, con eso culminamos esta clase y luego seguimos con la segunda clase de aminoácidos. Gracias por su atención.